Nos está visitando el director general de Urbanismo, Ángel Marinero, de la Junta de Castilla y León. Acompaña también el delegado territorial, que ya es ampliamente conocido. Y bueno, hemos celebrado una reunión, los portavoces de los grupos, con el director general y el delegado, en el cual hemos tratado 3 temas que teníamos pendiente de avanzar en ellos con la consejería, y que son fundamentalmente el tema del Apolo, que ya sabéis es el tema de los 800.000 euros que nos dan para terminar la infraestructura del Apolo, y que lo que hemos estado hablando es de plazos, también de la solicitud para un área de rehabilitación, especialmente la del entorno a Entrevías de la calle Vitoria, y luego otro tema que era la firma de un convenio con la Dirección General para la tramitación de la convocatoria de ayudas en alquiler de la Junta de Castilla y León, fundamentalmente orientado el papel municipal a informar y a facilitar a los solicitantes de Miranda la tramitación a la Junta. La contribución al Teatro Apolo, todo el mundo puede ver esa partida de 800.000 euros en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma recién aprobados, y la noticia que yo le traía hoy al alcalde es que con ese presupuesto está en este momento en proceso de carga efectiva. Nosotros la semana que viene ya estamos en condiciones, a partir del lunes, de iniciar la tramitación de la subvención al ayuntamiento de esa cantidad. Un plazo que no se puede decir exactamente el tiempo que es, pero es un plazo breve para que el ayuntamiento disponga de esa cantidad pues dentro del invierno, antes de Semana Santa, con cierta seguridad, y de esa manera pues darle el empujón definitivo a las obras del Teatro Apolo. Respecto de los otros 2 temas, estamos en un horizonte más abierto. El área de rehabilitación integral que el Ayuntamiento propone, que nosotros hemos visto hoy la propuesta, y que es una propuesta que entendemos que es coherente, que es lógica y que encaja perfectamente con los criterios del plan estatal al respecto. Yo creo que el Ayuntamiento tiene las pautas para trabajar en esa línea. Vamos a colaborar con ellos en estos meses para que esa documentación pues sea realmente del nivel necesario para conseguir la aprobación del Estado. Y en último lugar, pues agradecer al Ayuntamiento la iniciativa que tiene de proponer un convenio de colaboración para la gestión de las ayudas en alquiler. Sí que quiero decir, como le he trasladado a él, que evidentemente las ayudas al alquiler que en este momento están perfiladas como destinadas a los grupos sociales con un nivel de renta más baja, que suelen coincidir con los grupos sociales pues con problemas de acceso a la información, con problemas necesitan una información complementaria, necesitan un apoyo para completar las solicitudes, y esa labor, la cercanía que tiene el Ayuntamiento, pues puede ser una ayuda importante para que estas ayudas cumplan su finalidad, que es llegar a los que más lo necesitan.